Estamos llamados a evangelizar y hay de nosotros si no lo hacemos. Hemos de participar del pan de la palabra y del pan eucarístico, que se nos ofrece en esta celebración dominical. El Señor nos concede la esperanza necesaria para vivir y animarnos a la vez que animamos a quienes están con nosotros. Comencemos esta celebración pidiendo al Santo Espíritu de Dios la piedad necesaria para vivir nuestra fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Cristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu esté con todos vosotros. El Señor nos invita a ser portadores de su palabra, a llevarla allá donde cada uno de nosotros se encuentre. Palabra de vida, palabra de significado que regenera nuestro ser. Por eso, ya desde el inicio de la Eucaristía, le pedimos al Señor que en ese devolvernos la perfección nos libere de todo aquello que nos impide vivir en conformidad con su voluntad. Y pidiéndole perdón a nuestro Dios, pidámonos también perdón unos y otros por las veces que no fuimos testigos de su presencia, anunciadores de su palabra con nuestra manera de ser y de vivir. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestras faltas, nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Protege, Señor, con amor continuo a tu familia, para que al apoyarse en la sola esperanza de tu gracia del cielo, se sienta siempre fortalecida con tu protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Job. Job habló diciendo: ¿no es acaso milicia la vida del hombre sobre la tierra, y sus días como los de un jornalero? Como el esclavo suspira por la sombra, como el jornalero aguarda su salario. Mi herencia han sido meses baldíos, me han asignado noches de fatiga. Al acostarme pienso, ¿cuándo me levantaré? Se me hace eterna la noche y me harto de dar vueltas hasta el alba. Corren mis días más que la lanzadera, se van consumiendo faltos de esperanza. Recuerda que mi vida es un soplo, que mis ojos no verán más la dicha. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabad al Señor, que sana los corazones destrozados. Alabad al Señor, que sana los corazones destrozados. Alabad al Señor, que la música es buena. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. El Señor reconstruye Jerusalén, reúne a los deportados de Israel. Alabad al Señor, que sana los corazones destrozados. Él sana los corazones destrozados, venda sus heridas, cuenta el número de las estrellas, a cada una la llama por su nombre. Alabad al Señor, que sana los corazones destrozados. Nuestro Señor es grande y poderoso, su sabiduría no tiene medida. El Señor sostiene a los humildes, humilla hasta el polvo a los malvados. Alabad al Señor, que sana los corazones destrozados. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el hecho de predicar no es para mí motivo de orgullo. No tengo más remedio, y ay de mí si no anuncio el Evangelio. Si yo lo hiciera por mi propio gusto, eso mismo sería mi paga. Pero, si lo hago a pesar mío, es que me han encargado este oficio. Entonces, ¿cuál es la paga? Precisamente dar a conocer el Evangelio, anunciándolo de balde, sin usar el derecho que me da la predicación del Evangelio.
porque, siendo libre como soy, me he hecho esclavo de todos para ganar a los más posibles. Me he hecho débil con los débiles para ganar a los débiles. Me he hecho todo para todos, para ganar, sea como sea, a algunos. Y todo lo hago por causa del Evangelio, para participar yo también de sus bienes. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Cristo tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, e inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro. Se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca y al encontrarlo le dijeron: «Todo el mundo te busca». Él les responde: «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido». Así recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todos estamos llamados a hacer realidad la voluntad de nuestro Dios, o de otra manera, a escuchar su palabra, hacerla nuestra y transmitirla a aquellos con los que compartimos nuestra vida. El eje central de la segunda lectura era ese. Pablo nos invitaba a caer en la cuenta de que hemos de ser evangelizadores. Pero hemos de ser evangelizadores no para bien nuestro o no para beneficio propio, sino para que el Evangelio actúe en nuestro mundo, transforme los corazones de nuestros hermanos y seamos capaces de construir ese reino, el reino que Dios nos ha anunciado. Pablo entendía que si él hubiese anunciado el Evangelio por su gusto, esa sería su paga. Sin embargo, no lo hace por gusto propio, sino por el encargo del Señor. Él se siente obligado a anunciar el Evangelio desde su conversión y desde el seguimiento de aquel que le había invitado al cambio de vida, exactamente igual que nosotros. Es la vivencia del Evangelio, que da sentido a nuestras vidas, la que nos lleva en muchas ocasiones a manifestar lo que hemos escuchado por parte de Job en la primera de las lecturas. Job hablaba de la milicia, del hombre sobre la tierra, de los días como un jornalero. Sí, él siente que de alguna manera está obligado a llevar a cabo aquello que Dios le transmite, su propia voluntad. En ese diálogo constante entre Job y Dios en solitario, y Job y sus amigos que constantemente le invitaban a decirles en qué había fallado, puesto que, claro, si era hombre justo, ¿por qué le pasaba aquello que le estaba aconteciendo? Quedarse sin sus bienes, quedarse sin sus hijos, quedarse sin su esposa, ¿por qué? Claro, Job, se sentía amarrado a la voluntad de Dios y él siempre manifestaba que no, que él era hombre justo y que vivía en conformidad con esa voluntad. Eso, como el soldado que cumple órdenes.
y que, bueno, pues en ese vivir en conformidad con la voluntad de Dios, él se sentía pagado. Todo aquello que le faltaba, bueno, pues si había sido concedido por parte de Dios gratuitamente, él también entendía que podía privarle de ello también gratuitamente. También en el fragmento de Job, bueno, se nos habla un poco de lo efímero de la vida, pero en el caso de Job, esa prontitud de nuestra existencia viene un poco del desánimo que el hombre experimentaba, puesto que evidentemente pues no era entendido ni por sus amigos, y claro, él mismo tampoco se sentía escuchado por Dios, puesto que las cosas no iban a mejor, sino más bien a peor. Sí, se sentía falto de esperanza, y de alguna manera también en ese manifestar su falta de esperanza se sentía necesitado de esa esperanza que Dios concede, que a él le concedió, como también nos concede hoy a nosotros. Es curioso, si atendemos un poco a esto que hemos escuchado, el fragmento del libro de Job, en el tiempo que nos toca vivir, y si recordamos el versículo que se cantó después del Aleluya, Cristo tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. En este tiempo de pandemia, donde todo es inseguridad, donde parece que las cosas estaban de nuevo ya, bueno, pues encauzándose y otra vez atrás con nuevas cepas, etcétera, etcétera, posiblemente Job nos esté diciendo que necesitamos generar, ponderar la esperanza y pedirle a nuestro Dios que nos llene de la misma. Y que, aunque sintamos efímera la vida, Él está con nosotros, Él carga de nuevo con nuestro sufrimiento, con nuestra dolencia, y nos invita a seguir adelante, tratando de ir fortaleciendo aquello que necesita ser fortalecido y tratando de ir apretando nuestra mente para encontrar aquello que nos libere de esto que nos entristece y de esto que nos hace sufrir. Junto con ello, bueno, pues el fragmento del Evangelio. Al poco de haber elegido a los apóstoles, sobre todo recordábamos el domingo pasado, a Andrés y a Simón Pedro, a Santiago y a Juan, se presentan en casa de Simón Pedro. Y bueno, cuando llegan pues se encuentran con algo que no esperaban. Bueno, pues eso, la suegra de Simón Pedro estaba enferma. ¿Y qué hace Jesús? Manifiesta su humanidad, se apiada de aquella situación, se acerca a ella, la coge de la mano y la levanta. 3 verbos que son interesantes de cara, como antes decía, a esto que nos toca vivir. Tenemos que acercarnos. ¿Acercarnos a qué? A la realidad que nos toca vivir. Acercarnos a todo aquello que va emergiendo fruto de esta dolencia que nos toca vivir en este momento. En segundo lugar, tenemos que coger la situación, cogerlo de la mano. De alguna manera escudriñar, interpretar, ver un poco qué acontece, a dónde podemos llegar, de dónde emerge, todo aquello que pueda ayudarnos a conocer, dominar la enfermedad que nos asola. Y después levantarnos, ponernos en camino para ir buscando las soluciones pertinentes a todo aquello que estamos viviendo. Soluciones sí que nos llevan eso, a apretar la mente para ver cómo podemos discurrir o hacer cosas, pero también el ir apoyándonos unos y otros, haciendo realidad aquello que, bueno, pues quienes más entienden de la pandemia nos van transmitiendo. Sí que nos cuesta, claro que nos cuesta el tema del encerrarnos en casa, la separación entre unos y otros, lavarnos continuamente las manos, la mascarilla, etcétera, etcétera. Pero si aquellos que van interpretando las cosas, van buscando vías de solución, nos dicen que esto puede ser al menos un camino para mantenernos sin el virus, hagamos caso a aquello que nos transmiten y vivamos un poco como se nos dice aquí. Acerquémonos a la realidad, interpretemos esa realidad, cojamos de la mano la situación y poco a poco vayamos levantándonos de lo que nos toca vivir y pasar. La segunda parte del Evangelio ya cambia totalmente el escenario. Es Jesús quien se retira, y se retira en soledad, ¿a qué? A orar. Son muchas las ocasiones en las que Jesús de Nazaret deja a sus discípulos, deja incluso a sus seguidores y se retira al silencio para fortalecer su misión, aquello que había de llevar a cabo, y para mantener esa unión constante que nos transmite con el Padre.
también nosotros hemos de saber buscar nuestro lugar de encuentro con el Señor. Hemos de mantenernos en esa actitud orante a lo largo de nuestros días. A veces urgidos por las circunstancias, urgidos por las prisas, por nuestros trabajos, por nuestros quehaceres, pues claro, llegamos al final del día y al siguiente y parece que no hemos tenido un poco de tiempo para dedicarle a nuestro Dios y al fin y a la postre también para dedicarlo a nosotros, porque el tiempo de oración dedicado al Padre es también un tiempo de dedicación y dedicado a cada uno de nosotros. Pues que en este quinto domingo del tiempo ordinario, donde se nos invita a ser pregoneros del Evangelio, nos mantengamos en oración continua y sepamos aportar respuesta a aquello que acontece en nuestra vida, respuesta que se enraíce en lo que la propia palabra, la buena noticia del Evangelio, nos va transmitiendo. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre, presentándole, como siempre hacemos, nuestras necesidades y sabiendo, confiando, que Él nos escucha y nos concede lo que con sencillez le pedimos. Para que cada uno de nosotros, con la fuerza de Dios Padre, vivamos atentos a las necesidades de los demás, de quienes viven a nuestro lado, haciéndolo creíble que en el servicio está la verdadera alegría. Roguemos al Señor. Para quienes gobiernan los pueblos y naciones, teniendo la responsabilidad de servir y procurar el bien común, puedan y quieran defender siempre la verdad, la justicia y el desarrollo. Roguemos al Señor. Para que la Iglesia haga creíble que el servicio a los más desafavorecidos es su tarea para llevar a los abatidos una palabra de aliento y de consuelo. Roguemos al Señor. Para quienes nos hemos reunido en el nombre del Padre, vivamos nuestra pertenencia a esta comunidad con entrega. Roguemos al Señor. Por la Iglesia, para que, a ejemplo de San Pablo, siempre tenga ese espíritu de urgencia, de no perder el tiempo en cosas inútiles, roguemos al Señor. Para que nunca perdamos la esperanza en saber que Dios está cerca de nosotros, roguemos al Señor. Para que siempre tengamos un corazón alegre y podamos contagiar nuestras ganas de vivir a todos los que nos rodean, roguemos al Señor. Por nuestros grupos de catequesis y de catequistas, para que reunión a reunión descubramos el amor que Dios nos tiene. Roguemos al Señor. Señor, que tu Espíritu descienda sobre nosotros y aliente nuestros pasos, para que no desfallezcamos en el anuncio de tu palabra y nos sintamos dichosos de vivir unidos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan y por este vino, frutos de la tierra y del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y
y que ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan y bebida de salvación. Orad, hermanas, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor y Dios nuestro, que has creado estos dones como remedio eficaz en nuestra debilidad, concédenos que sean también para nosotros sacramentos de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero, que existes desde siempre y vives para siempre. Luz sobre toda luz. Porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida, hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso, innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos también nosotros, llenos de alegría. Y por nuestra voz, las demás criaturas, aclamamos tu nombre diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste el hombre y le encomendaste el universo entero, para que, sirviéndote a ti, su Creador, dominase todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que, compadecido, tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres. Por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen, y así compartió en todo nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos, el consuelo. Para cumplir tus designios, él mismo se entregó a la muerte y, resucitando, destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para él, que por nosotros murió y resucitó, envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas, para que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu Iglesia. Concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor, el Papa Francisco, de nuestro Obispo Jesús, del orden episcopal, de los presbíteros y diáconos, de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos, cuya fe solamente tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los santos, y allí, junto con toda la creación, libre ya de pecado y de muerte, te glorifiquemos por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Unidos en la plegaria que Cristo nos ha enseñado, movidos por su Espíritu a anunciar su palabra, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Oremos. Oh Dios, que has querido hacernos partícipes de un mismo pan y de un mismo cáliz, concédenos vivir de tal modo que, unidos en Cristo, fructifiquemos con gozo para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.